Capítulo 3. La tercera noche. Robert empezaba a comprender mejor cómo funcionaban los números. Ya no era tan molesto que el diablo de los números infiltrara en sus sueños. El anciano es realmente un sabelotodo. Me aterran sus ataques de ira, pero siguen siendo mejor que mis sueños anteriores. Ser tragado por un pez o resbalar por un interminable agujero negro. Él es solo un fantasma, al despertar desaparecerá. Estaba dispuesto a demostrarle al diablo que era mucho mejor en matemáticas, aunque no entendía del todo el número 0. Llevaba mucho tiempo dando vueltas en la cama, esperando a dormirse para enfrentar al anciano. ¿Qué ocurre? ¿Por qué das tantas vueltas? Entonces, Robert se levantó con mucho susto y se dio cuenta que su cama estaba en una cueva, mientras el anciano giraba su bastón en el aire. Hoy vamos a dividir. ¿Lo dices en serio? Debiste esperar a que durmiera. Además, no soporto las divisiones, me resultan demasiado complicadas. ¿Complicadas? ¿Por qué? Cuando se trata de multiplicar, sumar o restar, todas las cuentas salen. Solo al dividir no, aún más cuando queda un resto. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo qué? Cuando queda un resto y cuando no. Ese es el punto de partida. A algunos números se les ve en la cara que se les puede dividir sin que quede resto. Por supuesto, los números pares siempre salen cuando son divididos entre 2. Eso no es problema, al igual que con la tabla del 3 se puede dividir sin complicaciones. 3 por 5 es igual a 15. Es igual que multiplicar, solo que al revés. 15 dividido 3 es igual a 5. No necesito a un diablo de los números para hacer eso, puedo solo. Sin duda, hubiera sido mejor para Robert no decir eso. Al anciano le temblaban las piernas junto con el bigote, su cabeza se hinchaba y su nariz se enrojecía. No sabes de lo que hablas solo por haber aprendido la tabla de multiplicar de memoria. ¿Crees que sabes algo o no sabes nada? Lo mismo de nuevo. Me saca de la cama y luego se molesta porque no quiero dividir algunos números. Me acerqué a este principiante para compartir mi conocimiento y enseñarle algo. Y en cuanto abro la boca se pone tan descarado. Así que a eso le llamas ser tu bondadoso. Robert quería salir corriendo, pero ¿cómo salir de un sueño? Miraba alrededor de la cueva y no había salida alguna. ¿A dónde quieres ir? Fuera, lejos de aquí. Si sales corriendo no volverás a verme. El más listo seré, ¿no crees? Perdona, no lo dije con mala intención. Pues mejor. La ira del La ira del anciano calmó rápidamente. 19. Intenta con el 19, prueba a dividirlo en partes iguales de forma que no quede nada. Entonces Robert reflexionó. Solo existe una manera para hacerlo. Lo dividiré en 19 partes iguales. Eso no vale. Bueno, probaré dividiéndolo entre 0. Eso no vale en ningún caso, Robert. ¿Por qué no vale? Porque está dividido, dividir por 0 está estrictamente prohibido. ¿Qué ocurre si decido hacerlo? Si eso sucede, las matemáticas saltarían en pedazos. El diablo de los números empezaba a molestarse otra vez. Por suerte se controló. Reflexiona. ¿Qué debería salir si divides 19 entre 0? No lo sé. Puede que 100 o 0 o cualquier número intermedio. Mencionaste que no había más que hacerlo al revés. Entonces era con el 3. Inténtalo con el 19 y con el 0. 19 entre 0 diría que 190. ¿Y viceversa? 190 por 0, 190 por 0 es 0. ¿Lo notaste? No importa el número que escojas, siempre saldrá 0 y no 19. ¿Qué quise decir con eso? No es posible dividir entre 0 ningún número. Claro, está bien. Pero ¿qué debería hacer con el 19? Siempre queda resto. Lo divido entre 2, entre 3, entre 4, 5, 6, 7, 8. Da lo mismo. Acércate, te contaré algo. Robert se inclinó hacia él cuidadosamente, tan cerca que el bigote del anciano le hizo cosquillas en el oído. Entonces el diablo de los números susurró con un tono de voz bajo. Debes saber que existen números normales que pueden ser divididos. Luego se encuentran los otros, los números con los que eso no funciona. Yo no los prefiero, ¿y sabes por qué? Me gustaría saberlo. Es sencillo, son números de primera, maravillosos, por ejemplo, el 11, 13 o 17. Robert se sorprendió.
¿Cuáles son los dos números de primera? Supongo que el 0. Te lo he dicho, el 0 está prohibido. Puede que sea el 1. El número 1 no cuenta. ¿Cuántas veces tendré que repetírtelo? Está bien, no te enfades. El anciano empezó a calmarse, frotaba las manos y tenía una mirada exaltada. Lo más probable era que guardara un truco muy especial. Nadie conoce cómo va la lista de números de primera, a excepción de mí. No se lo cuento a nadie claramente. ¿Ni a mí? A nadie, ni lo pienses, es el secreto. No se ven en un número si es de primera o no. Primero deben probarlo. ¿Cómo? Te enseñaré. Enseguida el anciano empezó a pintar con su bastón en la pared de la cueva los números del 2 al 50. Increíble. Robert, toma mi bastón. Cuando averigües qué número no es de primera, debes tocarlo y desaparecerá. Falta el número 1 y el 0. ¿Cuántas veces tendré que repetírtelo? Esos números no son como los demás. ¿Recuerdas lo que soñaste al principio de todo? Todos los números han surgido del 1 y del 0. Como tú digas, borraré los números pares porque dividirlos entre 2 es una insignificancia. Excepto el 2. El 2 es un número de primera, recuérdalo. Robert tomó el bastón del anciano y rápidamente cambió el aspecto de la tabla. Impresionante. La tabla del 3 no es de primera porque se puede dividir entre una variedad de números. Con calma, Robert borró la serie del 3. Por la serie del 4 no tendremos que preocuparnos, porque los números divisibles entro de 4 porque ya los he quitado. El 4 no es de primera, el 5 es un número de primera, el número 10 lo he desaparecido. ¿Puedes borrar todos los que acaben en 5? Por supuesto. El bastón estaba siendo movido hacia los lados y los números desaparecían rápidamente. Robert estaba maravillado. Podemos olvidarnos del 6, 2 por 3, pero el número 7 es un número de primera. Claro, de primera. El número 11 también. El anciano se reía de manera sarcásticamente. ¿De qué te ríes? Se pueden hacer hasta el 50. Piensa, el número 10.019. ¿Ese es de primera o no lo es? Bueno, dijiste que sabías cuál era la serie de los números de primera, pero que no querías mencionarlo. Puede que haya exagerado un poco. Está bien admitirlo. Las personas lo intentan con tecnología, computadoras enormes, pasan tanto tiempo calculando hasta quemarse y sacar humo. El truco que te he enseñado, borrar primero la serie del 2, luego la del 3, la del 5 y las que restan. No es un mal truco, pero no funciona para las cifras gigantescas. Llevaría una eternidad. Existen muchos trucos, pero al hablar de números de primera, la mayoría de veces nos sentimos atascados. ¿Lo crees? Mientras el anciano hablaba, dibujaba círculos con su bastón alrededor de la cueva. Sí, claro. En el mundo de los números todo funciona diferente. Te revelaré un truco más. Escoge cualquier número mayor que 1, no importa cuál, y duplícalo. 222 y 444. Entre un número así y su doble siempre existe al menos un número de primera. ¿Seguro? 307 funciona incluso con cifras inmensas. ¿Cómo sabes eso? Escoge cualquier número, no importa cuál, siempre que sea mayor que 2 y te demostraré que es la suma de dos números de primera. 48. 31 más 17. 34. 29 y 5. Siempre funciona. ¿Cómo es posible? Sí, eso me encantaría saberlo a mí. La mayoría de diablos de los números que conozco han intentado averiguarlo. ¿Y qué ocurrió? La cuenta sale siempre, pero nadie sabe por qué. Nadie ha podido demostrar que es así. Me parece realmente de primera. Robert quedaba encantado de que el anciano contara ese tipo de cosas. Siempre que el anciano no sabía con qué seguir, su cara se veía irritada. El anciano se reía junto a Robert.
Eres muy inteligente, Robert. Tendré que irme. Tengo que visitar a algunos matemáticos. Pronto el diablo se hacía delicado, no exactamente delicado, se hacía transparente hasta que la cueva quedaba vacío. Solo quedaba neblina, las cifras en la pared empezaban a borrarse y todo alrededor era como una suave enredón. Robert intentó recordar qué era lo maravilloso de los números de primera, pero sus pensamientos se hicieron cada vez más blancos y nubosos. Pocos veces se duerme así de bien.